Hola amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Cómo les va el día de hoy? Feliz lunes, feliz inicio de semana. Pues les habla su amiga Mafe Russell desde Aranaba Entertainment y aquí tenemos el programa de nuestro espacio informativo de cada lunes, el consulado más cerca de ti. Y bueno, pues pónganse abusados a apuntar cualquier detalle que quieran, apunten o estén conectados a sus redes sociales para que nos manden preguntas, porque el tema de hoy, bueno, a mí en lo personal me interesa mucho. Yo creo que lo escuchamos y a todos se nos paran las antenitas de vinil, como dice por ahí. A ver, primero les voy a presentar. Tenemos el cónsul del Departamento de Protección, a Rodrigo Báez. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues está aquí porque nos va a platicar todo lo concerniente a este departamento que cuando lo escucho a veces me asusta. Cuando oímos decir ahí, el consulado necesita un área de protección, nosotros estamos vulnerables fuera de nuestro país y lo único que pensamos de repente es, bueno, tenemos esta parte. En teoría, pues nos quedaría muy claro que es para protegernos, pero a ver, platícanos primero de forma general, ¿cómo funciona este departamento? Claro, sí, efectivamente, como lo mencionas, pues la tarea principal o primordial, la función más importante, es proteger los derechos de los mexicanos que viven fuera, que viven en Estados Unidos y en otros países, ¿verdad? Pero en este caso, pues los que viven en Estados Unidos tienen, en los 50 consulados que México tiene, un departamento de protección, como es el caso de este consulado en Chicago, que tiene el Departamento de Protección al que estoy yo a cargo y que se encarga de, primero, informar a la comunidad sobre sus derechos, ¿no? Que es muy importante para poder proteger, para poder hacer respetar nuestros derechos, pues conocerlos y saber cómo interactuar con las distintas autoridades y en los distintos problemas legales en los que alguien, un migrante, se puede involucrar, saber a qué tiene derecho, qué instancias tiene para defender sus derechos. Y también todos los departamentos de protección, como es el caso de Chicago, tienen alianzas o contratos con abogados o con organizaciones que ya lo que hacen es representar a un mexicano ante una autoridad, en una audiencia, en una corte, ¿no? Para resolver algún problema legal que tengan. Bueno, y en estos casos, ¿el abogado tiene precio? O sea, ustedes están rodeados de estas personas que saben o que nos podrían defender o que nos podrían ayudar en algún caso que tengamos que enfrentar en corte. Ahora, ¿esos abogados tienen un costo o son pro bono o...? Pues mira, hay de todo y cada consulado tiene sus propios acuerdos, ¿verdad? Pero en el caso de Chicago, te puedo decir que tenemos abogados y organizaciones en distintas materias y algunos de ellos son organizaciones no lucrativas, es decir, que no cobran por sus servicios. En otros casos son abogados privados con los que el consulado ya tiene una relación de trabajo, un contrato en el que nosotros les referimos casos de mexicanos que lo necesiten y ellos nos cobran a nosotros. Y el consulado puede pagar pues desde la consulta o hasta un poco más, o dependiendo si hay un caso en donde hay muchas posibilidades de éxito, hay mucha vulnerabilidad de la persona, es un caso en donde si se gana, se presenta un antecedente, se sienta un precedente para que no sucedan violaciones del mismo tipo. Entonces, se analiza cada caso por sus circunstancias y podemos pues incluso apoyar con el pago del total de lo que un abogado cobraría. Lo que sí te aseguro también y a la comunidad es que estos son abogados confiables, abogados de buena reputación, abogados que tienen sensibilidad para trabajar con la comunidad mexicana o la comunidad latina y que sus costos por lo menos son del promedio de los abogados de la zona o de la región, si no es que un poco más bajos y que tienen pues mucha experiencia en cada una de sus materias. Así, por ejemplo, tenemos abogados en materia migratoria, ¿verdad? Que es lo más quizás demandado, lo más común, que son especialistas en temas como visas U, cuando alguien es víctima de un delito, o también en peticiones familiares, o que nos estuvieron ayudando y continúan todavía ayudándonos para el tema de DACA, que pues bueno, ha tenido muchos cambios y en eso esa es parte de la información que el consulado siempre está proveyendo a la comunidad, ¿no? Los cambios que escuchamos sobre algún programa como DACA o en el caso de nuestros compañeros centroamericanos, el TPS, ¿no?
la función del consulado es informar y, cuando es necesario, proteger e intervenir con abogados. Muy bien. ¿Y estos abogados hablan español, tienen traductor, son de origen mexicano en el caso? Pues la mayoría son completamente bilingües. Los que no pueden hablar o entender completamente el español van con un traductor. Y pues bueno, también, por ejemplo, tenemos abogados en materia laboral, ¿no? Que es muy importante para nosotros informarle a la comunidad que, aunque sean indocumentados, aunque no tengan un permiso de trabajo, sus derechos como trabajadores son iguales al de cualquier otra persona, ¿no? Cualquier otro trabajador. Sino porque no tenga documentos de migración, significa que pueden pagarme menos del mínimo o no pagarme todas las horas que trabajé, o si tengo un accidente en el trabajo, que no pueda tener acceso a una remuneración o a un tratamiento médico por esa lesión que sufrí. Y en muchos ámbitos, otros ámbitos legales como el familiar, el civil, si alguien me causó un daño, una lesión y requiero de un abogado para pelear un beneficio, ahí está el consulado con este grupo, con este equipo importante de aliados, de socios que nos ayudan para a beneficiar a la comunidad mexicana. Y eso es para cualquier mexicano que esté, en este caso hablando específicamente del Consulado de México en Chicago, es para cualquier mexicano que se encuentre aquí en el área que le corresponde, no importa su estatus migratorio, no importa. Así es, no importa su estatus migratorio. Y el Consulado de México en Chicago cubre un territorio específico que es todo el norte del estado de Illinois, o sea, como desde Springfield para arriba, y el norte del estado de Indiana también. Entonces, hay otros consulados vecinos que cubren los estados vecinos también. Es decir, nuestro consulado en Milwaukee cubre todo el estado de Wisconsin, el consulado en Detroit, tenemos un consulado en Indianápolis, un consulado en Kansas, etcétera, ¿no? Pero el de Chicago cubre entonces esta parte norte del estado de Illinois e Indiana. Cónsul, y bueno, me imagino que los casos más frecuentes donde solicitamos nosotros como inmigrantes el servicio de abogados o el servicio de protección que nos brinda el consulado es para asuntos migratorios, me imagino. ¿Cuáles son los más comunes? Sí, efectivamente es el problema o la orientación que más requiere la comunidad, ¿no? En materia migratoria. Y allí los abogados con los que trabajamos y las organizaciones dan consultas gratuitas en el consulado todos los días de la semana. Entonces hay que llamar para que nos agenden una cita y vamos al consulado y ahí está el abogado dando estas consultas gratis. La consulta es importantísima porque la consulta nos va a dar un diagnóstico de cuál es nuestra situación legal o nuestras posibilidades de poder tener un remedio migratorio, ¿no? Muchas personas lo tienen, el remedio, y no lo saben. Muchas personas están a punto de tenerlo y es importante que el abogado les diga, bueno, tú ahorita no tienes un remedio, pero cuando tu hijo cumpla 21 años o si estás con una novia, te casas, es estadounidense, vas a tener estos derechos, este va a ser el proceso para arreglar tu situación. Si tienes un familiar, ¿no? Con residencia o ciudadano. Y también en los casos, muchos casos de los beneficiarios de DACA, no sabían que tenían algún otro remedio migratorio. Entonces, cuando iban a la consulta de, creo que califico para DACA, resultaban con un beneficio mayor incluso. Vale. Y eso es entonces lo valioso de ir con un abogado a que nos haga todas las preguntas, a que nos haga como, ahora sí, como un doctor, ¿no? El diagnóstico de qué padecemos y de qué estamos bien, ¿no? Y habrá quien no tenga ningún remedio migratorio disponible y pues también es bien importante que sepamos el riesgo en el que estamos, cómo evitar una detención, una deportación, qué derechos tenemos cuando, si es que la autoridad migratoria va a nuestra casa, a nuestro domicilio, a nuestro trabajo, cómo podemos, haciendo valer nuestros derechos, pues evitar un daño mayor, ¿no? Claro, esto es súper importante y qué bueno que tenemos este tipo de programas, no solo aquí a través de Aranaba Entertainment, sino en otros espacios informativos acerca de las actividades que tienen en el consulado, porque muchas veces dejamos pasar esas oportunidades por no ir a preguntar o por confiar en alguien que ya fue y tiene un caso específico y que tal vez sea muy diferente al nuestro y nos quedamos con esa información y tal vez esa información no aplica a nuestro caso. Y como lo acaban de oír, lo
mejor es ir, no tiene costo, así que si usted está interesado, tiene dudas, necesita saber su situación específica bajo sus circunstancias de usted, de su hijo, de su esposo, de un familiar, dígales que acudan al consulado, hagan su cita, llamen. Ustedes tienen un número, ¿verdad? Directo. Sí, es un conmutador justo del Departamento de Protección y el número es el 312-738-2023. Allí puede usted llamar para hacer estas citas con los abogados o para preguntar cualquier duda sobre los servicios que ofrece el Departamento de Protección. Eso es muy interesante. Les repito, el numerito es 312-738-2023. Haga su cita, nada le va a costar y vamos a salir de muchas dudas con respecto a nuestra situación, porque si bien es cierto que a veces escuchamos en las noticias los puntos generales o del vecino o de un caso que nos llama la atención, muchas veces no tiene legalmente repercusión en nuestra situación particular. Así que si usted tiene la oportunidad, tiene dudas, tiene preguntas, haga su cita que además es gratis y ahí le pueden a usted decir si vamos por el camino correcto o nos regresamos o tenemos más alternativas para manejar la situación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el Departamento de Protección? Si en este caso, por ejemplo, somos, no sé, detenidos porque no traemos identificación y resulta que todavía no tenemos una situación legal, ¿qué tenemos que hacer? En nuestro trabajo, en la calle. Sí. Bueno, es muy importante que toda la comunidad sepa que siempre van a tener el derecho de contactar al consulado. Es algo… Siempre. Siempre, no se lo pueden negar, les tienen que avisar en cuanto los detienen que tienen ese derecho, ¿no? Es un derecho que está establecido en tratados internacionales de los que México y Estados Unidos es parte, o sea que están obligados a seguir estas disposiciones. Al contactar al consulado, lo que el consulado hace es visitar a las personas detenidas, contactar a sus familiares, que los familiares vayan a estas consultas con los abogados para ver si hay alguna manera de revertir ese proceso de deportación en el que está una persona detenida. Muchas personas que son detenidas tienen derecho a una fianza, que se les deje en libertad pagando una fianza y que enfrenten el proceso legal migratorio ante los jueces, pero en libertad. Entonces, pues es bien importante que tengamos un abogado que pueda argumentar ese derecho a que nos den una fianza, que nos dejen en libertad bajo fianza. Entonces hay una serie de beneficios que tenemos cuando contactamos al consulado de inmediato, en cuanto estamos en un problema como una detención. Otros consejos muy útiles, desde luego, son que si las autoridades de migración llegan a nuestro domicilio, que sepamos que no estamos obligados a dejarlos entrar a nuestro domicilio si no cuentan con una orden de cateo o de arresto firmada por un juez dirigido hacia una persona en específico. Porque si los agentes entran a nuestro domicilio, pues ellos tienen el derecho entonces de preguntar por el estatus migratorio de todas las personas que están en ese domicilio y quienes no puedan comprobarlo pueden ser detenidos. O sea que ellos, una vez que tú les diste entrada, donde no corroboraste que tenían una orden firmada por un juez y una vez que ellos ya están adentro, entonces ellos están en la facultad de pedirte tu identificación y de arrestarte en un momento dado. Que acredites tu estatus legal. Y si no puedes acreditarlo, pues te pueden detener hasta que lo compruebes. Y si no lo tienes, pues te ponen en un proceso de deportación en el que aplican estas reglas de las que platicamos de si puedes salir bajo fianza o no, si te quedas detenido y pues bueno, todo un viacrucis legal, ¿no? Claro, que estamos enfrentando con estas políticas que cada vez están más crudas y más agresivas en contra de todo migrante. Yo creo que no nada más aquí, sino en muchos países en el mundo. Cónsul, por ejemplo, si alguien, uno de nuestros paisanos, y alguien comete un delito, ¿tiene el mismo derecho o porque cometió el delito ya no lo atienden? Bueno, nosotros sí lo atendemos. Para nosotros no hay diferencia porque nuestro trabajo es informarles sobre sus derechos y pues todas las personas tienen derechos. Las que han sido detenidos por cometer un delito tienen primero, ¿no?, que enfrentar esta etapa penal en el que deben comprobar su inocencia o se les encuentra culpables y tendrán alguna sanción penal. Y el consulado visita también a las personas que están detenidas para informarles sobre sus derechos como detenidos, ¿verdad? En este caso, en las personas que están acusadas de delitos, ellos sí cuentan
también por derecho establecido en los derechos en la Constitución de Estados Unidos a un defensor público de oficio, ¿no? Gratuito. Okay. Quien tiene la obligación de o demostrar la inocencia o de encontrar el mejor remedio legal posible para el detenido. Entonces, en el caso de los migrantes, pues es bien importante que sepan que cometer un delito, caer en la cárcel por ser acusado siquiera de cometer un delito, nos pone en muchísimo riesgo de ser deportados, ¿no? De que después de este proceso penal pasemos después con las autoridades de migración a que nos deporten, ¿no? Todavía sigue siendo la mayor causa de detenciones por las autoridades de migración las personas que estuvieron en la cárcel por estar manejando en estado de ebriedad, por cuestiones de violencia doméstica, por cuestiones de drogas. Muchas personas terminan con una sanción quizás muy pequeña en el área penal, pero para las autoridades de migración es suficiente para detenernos y buscar nuestra deportación. Entonces, claro, y ahora que se porten muy bien. Exactamente, porque no se puede decir que tenemos diferentes, no obligaciones, como todo ciudadano en Estados Unidos, el hecho de vivir en un país que no es el nuestro, cuando nuestro estatus migratorio no está claro todavía o no está digamos, con todos los beneficios que deberían tener, pues nuestros paisanos, nosotros nos tenemos que portar muchísimo mejor, porque a nosotros sí nos va mal, hasta con una detención, una multa de tráfico o cualquier cosa ya es pretexto para tener nuestros datos o buscarle un poco más a nuestra situación legal migratoria y pasar a ser detenidos. Sí, es mucho más riesgoso, ¿no? Tenemos que hacer ciudadanos ejemplares, ¿no? Ejemplares. Y eso no se le pide a todos. No, bueno, no, los ciudadanos tienen otro tipo de derechos, pero si uno tiene la oportunidad, bueno, no, un desatino y uno la riega, pues uno termina pagando más como migrante. Así Entonces, ya está, pues tenemos que cuidar la familia y sobre todo aprovechar la información. Recuerde usted que la información es poder y en cuanto usted esté bien informado de sus derechos, de hasta dónde puede llegar un caso particular suyo, usted se va a sentir mucho más seguro, con más confianza y va a poder arreglar de manera más rápida la situación si es que tiene remedio y a veces no lo sabemos. Cuénteme, cónsul, los casos, por ejemplo, cuando han cometido una persona un delito, en este caso, por ejemplo, penal, aun cuando tengan derecho a un abogado, como dijo usted, un abogado… Un defensor público. Un defensor público. A veces en las cortes no todos, no hay traductores o no hay suficientes traductores. Uh-huh. ¿En eso nos apoya el consulado si nosotros tuviéramos algún percance y tenemos que ir a corte? Bueno, en la corte penal el juez o la corte está obligada a ponernos un traductor en nuestro idioma, sin importar el idioma. Nadie puede ser juzgado en un idioma que no entiende. Entonces, quizás se pueda retrasar un poco más el juicio, pero la corte es la que está obligada y lo hace normalmente a encontrar un traductor. Lo que el consulado puede ayudar, y lo ha hecho en muchos casos, es ayudar a encontrar un traductor en las lenguas indígenas que se hablan en México, porque pues, es difícil encontrar a alguien que pueda traducir en esa lengua. Si llegara a prestarse un caso de ese tipo, les sugiero que nos contacten inmediatamente para ayudarles a encontrar un traductor. Hay comunidades en donde hay más concentración de población indígena, pero pues también en Illinois hay también, desde luego, alguna población que hablan estas lenguas tan hermosas, pero ya tampoco conocidas y que se requiere, ¿no?, de encontrar un traductor. Un traductor. Muy bien. Y en cuestiones migratorias, ¿cuáles son los servicios, por ejemplo, las visas que tenemos nosotros como inmigrantes más oportunidades de alcanzar, particularmente mexicanos? Sí, pues mire, la verdad es que de todo tipo, ¿no? La comunidad latina es tan grande y la mexicana también que pues se encuentran casos de todo tipo, es decir, los podemos dividir en varios grupos, pero unas son las que tienen que ver con familiares o peticiones familiares, es decir, que tenemos algún familiar con residencia o con ciudadanía y que eso le da el derecho a él o a ella de pedir que se arregle, se regularice la situación migratoria de un familiar, ¿no? Ya los detalles en específico de quiénes tienen el derecho, quiénes no, cuál es el proceso,
Eso ya lo conocen más a detalle nuestros abogados y para eso ofrecemos las consultas gratuitas. Hay otro tipo de visas que también son muy socorridas o común ver en la comunidad, y es la que tiene que ver la visa U, la visa T o visa VAWA. Estas tres categorías tienen que ver con que alguien, un migrante, es de víctima de algún delito en los Estados Unidos. La visa U es para cualquier tipo de delito violento, ¿no? En donde alguien ha puesto en riesgo o ha lesionado mi integridad física o la vida de un familiar. Allí, pues bueno, el proceso es que una autoridad tiene que investigar el delito y tiene que certificar que yo fui víctima, pero es un proceso relativamente sencillo. La visa ahorita, como hay un máximo número al año de visas que se aceptan, pues hay un cierto retraso de unos 3, 4 años para que la visa se otorgue, pero una vez iniciado el proceso, pues ya comienzo yo a tener por lo menos algo pendiente, un trámite pendiente a mi favor. La visa VAWA es para víctimas de violencia doméstica en los casos en donde el agresor es un residente permanente o un ciudadano de Estados Unidos. Entonces, este trámite es un poco más rápido y da el derecho a la ciudadanía también en un tiempo más corto. La visa T es para víctimas de tráfico de personas o de explotación laboral o explotación sexual. Alguien que ha sido traído a los Estados Unidos o que está siendo retenido en los Estados Unidos en contra de su voluntad, siendo víctima de explotación laboral o sexual, tienen disponible esta visa T, que también pues es muy digamos, humana o generosa en sus beneficios, ¿no? Porque atiende a la situación pues tan vulnerable de alguien que ha sido víctima de una de estas situaciones, ¿no? ¿Y para los que requieren de asilo político? Mira, el asilo político es una cuestión en donde el gobierno de México, o que nosotros como consulado, ya no podemos meternos tanto o ayudar mucho, porque el que alguien pida asilo pues implica una declaración de que el gobierno de donde es no le pudo proteger o que incluso lo persigue, ¿no? Alguien que pide asilo está declarando yo estoy siendo víctima de persecución en mi país de origen. Entonces, pues el gobierno, digamos que no puede ayudar o contribuir en esa declaración o en esa situación específica de esa persona, porque estaríamos pues haciendo justo lo contrario, ¿no? Justo lo contrario. ¿Y pierde sus derechos ante el consulado? No, no pierde sus derechos, es simplemente que puede no tener éxito su reclamo ante las autoridades de Estados Unidos. Claro. Si pide protección del gobierno Del gobierno de México. Entonces esa persona tiene que decidir qué es lo que quiere hacer. Pero, por ejemplo, hay situaciones en donde donde personas que piden asilo, digamos que rechazan su petición o ya no siguen adelante y se encuentran en una situación complicada para regresar a México, porque pues, no tienen aquí dinero, trabajo, etcétera. Hay familia, hay niños pequeños. Y nosotros incluso les ayudamos a regresar a México de manera segura. Es otro de los programas del Departamento de Protección, a apoyar a la repatriación segura de los mexicanos que no pueden hacerlo, ¿no? ¿Y sí, y tienen muchos casos de repatriación voluntaria? Pues no son muchos, no vemos muchos, pero pues de vez en cuando sí se presentan. ¿Cuáles serían los requisitos para alguien que quisiera no pasar ya por a veces esta incertidumbre y dijera, bueno, a lo mejor tengo bien el poderme regresar con mi familia? Pues mire, de entrada hay que ver si está detenido o no por las autoridades de migración, porque si está detenido, pues tiene que esperar a que el proceso termine. Una vez que busca detener el proceso, pues tiene que esperar los tiempos de la corte. No es tan fácil como decir, ya no y me quiero regresar mañana. Cuando uno inicia un proceso de asilo, tiene que esperar los tiempos procesales y a veces va a estar detenido por meses en lo que las autoridades deciden y el juez decide, etcétera. Pero si hay familias, sobre todo que no está en detención, si hay una madre con menores que está en una situación complicada y que es su decisión querer regresar a México, podemos ayudarle en ese momento a la familia y después podemos ayudar a la persona que está en detención. Si todos están fuera de detención, pues podemos
ayudarles en ese momento para ver cuál es la mejor manera en que podemos ayudarles para regresar a México. Si no tienen un pasaporte para subirse a un avión, si no tienen dinero para un boleto de camión o de avión, podemos ver cómo podemos ayudarles. Como pueden ver, hay muchísimas alternativas para una gran cantidad de casos que están sucediendo en estos momentos para cualquier inmigrante de nuestro país, en este país de Estados Unidos. Y bueno, pues usted ya lo sabe, el teléfono es 312-738-2023. Si tiene usted dudas o quiere hacer una cita, llame. ¿Y en caso de emergencias es el mismo? No, tenemos un teléfono de emergencias también que opera pues las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Oh, sí. Hay un Lo teléfono tengo aquí, del es el CIAM, sí. 1-888-755-5511. Si usted necesita más información o específica, vaya usted a la página del consulado, a la página web. Ahí también va a encontrar la cantidad de información, lo que necesite, los números de teléfono a la mano por si usted tiene un problema o no, o quiere resolver alguna historia legal que tenga por ahí, acuda porque la asesoría es completamente gratuita. Y del tipo de abogado o con lo específico que sea su caso, ellos pueden auxiliarle y darle no solo la información, sino diferentes escenarios o alternativas para que usted resuelva cualquier asunto que tenga pendiente. Qué bueno que el consulado esté más cerca de nosotros. Pues muy bien, nos vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. No se mueva, 1 minuto y aquí nos vemos. No se mueva porque tenemos más información. Estamos de regreso, qué bueno, espero que ya haya ido por papel y lápiz para seguir apuntando. Y aquí nuestro invitado de hoy, el cónsul del Departamento de Producción, Rodrigo Báez, nos va a platicar algo que necesitamos saber, manejar y entender para estar más seguros, así que prestamos atención. Díganos, cónsul. Sí, mira, la información es que primero explicarles que las autoridades de migración tienen distintas ramas o distintas oficinas. Una es la que se conoce como USCIS, son sus siglas, significa United States Citizenship and Immigration Services. Ellos son los que tramitan o reciben las solicitudes de ajuste de estatus, ¿no? Si tenemos derecho a una de estas visas de las que hablamos, por peticiones familiares o por ser víctimas de un delito, pues tenemos que juntar, ¿verdad?, un formulario, evidencia, de distintos documentos, que aquí la recomendación es que siempre lo hagamos con la asesoría de un abogado especialista, uno de los abogados del consulado, para eso están, para ayudarles en estos trámites. Y cuando se envía este paquete de documentos, esta rama del Departamento de Migración, pues estudia los documentos y toma una decisión, si nos aprueba o no nos aprueba la visa, y comienza un proceso. Lo que está pasando, y no queremos levantar el pánico, pero simplemente para que estemos atentos y pendientes y no nos pongamos en esta situación de riesgo, es que ahora, si las autoridades, esta autoridad que tiene la facultad de autorizar o negar una visa, cuando niega esta visa, ahora estas mismas autoridades pueden iniciar un proceso de deportación en contra de la persona a la que se le negó esa visa, o puede poner bajo aviso a otra rama de migración, que es
ICE, es Immigration and Customs Enforcement. Estos son los agentes que tienen como facultad investigar y detener a los migrantes que no tienen estatus migratorio en los Estados Unidos. Entonces, se comunican estas dos oficinas, lo que antes no sucedía, ahora se comunican para que quien no se le autoriza una visa inicie un proceso de deportación. No significa que esa persona va a ser detenida inmediatamente, ni que va a ser deportada sin ningún derecho ni remedio. Pero lo que queremos compartir con la comunidad pues es que hay un endurecimiento en todos los procesos migratorios, en el que quien no tiene un remedio sólido o no tiene sus documentos bien revisados y presentados, pues está en mayor riesgo de poder terminar en un proceso de deportación. Y por eso la recomendación importante del día de hoy es que siempre vayan con un abogado especialista de migración que revise sus documentos, que no vayan con notarios o personas que no están autorizadas para prestar servicios legales, y que en cualquier cita que vayan con migración, vayan siempre con la asesoría de un abogado o habiendo visto antes a un abogado de migración. Claro, eso es muy importante porque luego, digo, uno quiere ayudar. Si a uno le preguntan a uno como vecino, ¿verdad? Uno dice, no, pues hazle así, pero uno tampoco sabe exactamente cuál es el caso. Y luego a veces me imagino yo que termina uno llenando mal alguna forma o algún documento y ya por eso no nos dejan continuar lo demás. Porque, por ejemplo, si nosotros pedimos una extensión de permiso en lo que nos resuelven la visa o que estamos 6 meses aquí, tenemos que salir del país porque todavía no tenemos todos los papeles, tenemos que acudir a ¿cómo dijo usted? USCIS. Ay, sí, eso es un trabalenguas para mí. Y después ellos mismos podrían, por ejemplo, si me es negado el permiso, la extensión y me solicitan que tengo que abandonar el país, si yo no sé qué hacer, voy con un abogado que me oriente para saber si sí tengo que salir, sí. Porque si sí tuviera que salir y no lo hice, voy a estar en más problemas. En más problemas. Sí. De hecho, la sugerencia es que vayan antes de que se les niegue un permiso, que la solicitud del permiso lo hagan con la asesoría del abogado para saber si estoy en mucho riesgo de que me lo nieguen y después estar en un proceso de deportación, o quizás es algo que se ve todo muy bien, muy claro y que no estamos en mucho riesgo, y entonces podemos presentar esa solicitud sin mucho miedo de terminar en una situación complicada. Sí, yo creo que ese es un factor que a nosotros como inmigrantes siempre nos detiene. A veces nos asusta mucho todo lo que tiene que ver con cosas legales y preferimos evadirlas o cambiarnos de domicilio y pareciera que nada pasa, pero las cosas están pasando y lo mejor es estar informado. Así que usted no tiene excusa, tiene derecho y lo van a tratar muy bien cuando vaya al consulado y busque esta información y esta asesoría completamente legal para que pueda usted estar informado de sus derechos, de lo que necesita, de lo que le hace falta y de lo que haya que hacer. Así es. ¿Alguna recomendación especial? Pues nada, que nos llamen cuando tengan una consulta, una duda sobre su situación legal en cualquiera que sea. Y que los pondremos con un abogado confiable y que nos llamen para hacer su cita, el número que dimos, 312-738-2023. Pues lo tiene usted, ahí ya lo tiene en la mano, ya lo conoce al cónsul de protección, Rodrigo Báez. Entonces, lo que usted necesite preguntar está en las redes sociales del consulado también. Sí. Tenemos ¿tenemos página de Facebook en el consulado? Sí, también. Tenemos página web, están los teléfonos a su disposición, así que no hay pretexto para no saber, bastante apoyo y pues acuda. Usted no se quede con la duda. Hay que resolver lo que nos está pasando en estos tiempos tan difíciles de crisis migratoria en este país. Y nos vamos a ir un segundito porque tenemos otro invitado que nos va a contar acerca del consulado sobre ruedas. Así que no se vaya usted porque tenemos nuevas ciudades para visitar. Venimos en 2 minutos.
Estamos de regreso aquí en tu espacio informativo, el consulado más cerca de ti a través de Aranaba. Les habla su amiga Mafe Russell. Qué bueno, si no se había conectado, qué bueno, de lo que se ha perdido, vuélvalo a ver el programa completito. Y estamos aquí de regreso con el cónsul del Departamento de Producción, Rodrigo Báez, así que ya lo conoce usted. Y bueno, nuestro aquí queridísimo y donde cualquier evento está presente, porque él siempre maneja la mejor información del consulado, digo, la más rápida, breve, la última noticia, pues la tenemos siempre con Luis Adrián Sosa, el cónsul de prensa del Consulado de México en Chicago. Bienvenido. Qué linda, Mafer, muchas gracias. Pues como siempre, un gusto estar por acá. Ya lo mencionabas, tenemos algunos avisos de entrada con documentación. Vamos a estar trasladándonos esta semana a Stone Park, en Illinois, del 20 al 24 de marzo. Estaremos llevando nuestros servicios de documentación en esta modalidad sobre ruedas, en donde van a poder tramitar pasaporte mexicano, matrícula consular y también iniciar el proceso de obtención de la credencial de lector. Hay citas disponibles, por favor, llamen a Mexitel al 1877 639-4835 o de manera muy sencilla 1877 Mexitel. Posteriormente, del 27 al 31 de marzo, ya estamos concluyendo actividad en este mes, estaremos visitando el norte de Indiana en la ciudad de Elkhart. Aquí cabría resaltar que las citas ya están agotadas, por lo cual posterior a ello vamos a regresar yo creo que en el verano, pero también ya en abril tenemos 2 fechas abiertas, una de ellas también es en Indiana, estaremos del 3 al 7 de abril en East Chicago y posteriormente estaremos visitando en Illinois Roll Lake Beach del 10 al 13 de abril. Constantemente estamos actualizando esta información, sabemos que tenemos un compromiso muy amplio y en ese sentido pues lo que queremos es llegar a su comunidad y a partir de que ingresen a Google de manera muy sencilla, busquen nuestra página oficial Consulado General de México en Chicago y en la parte de arriba del lado derecho está un apartado para lo que vendría a ser el calendario del consulado sobre ruedas. Wow, ya lo sabe usted. Y acuérdese, no puede dejar pasar la oportunidad. Siempre necesitamos tener nuestra identificación al día, ya sea el pasaporte, ya sea la matrícula consular, lo que usted necesite. Y qué mejor que el consulado sobre ruedas esté cerca de su casa, cerca de su comunidad, acuda y aproveche la oportunidad. Mire, aquí no hay de otra. Tenemos que aprovechar que la información está disponible, tenemos que hacer uso de ella y de los recursos, porque finalmente todo es para beneficiar a todos nuestros compatriotas mexicanos aquí en Chicago. Y nos tienes otra cosa que contar. Sí, con mucho gusto. Antes de eso, pues también me gustaría resaltar que en estos consulados sobre ruedas, algunos compañeros, inclusive pues aquí presentes del Departamento de Protección, se dan cita en estos consulados sobre ruedas. Esto pues de cara a que son integrales y en muchas ocasiones ofrecemos, mientras están esperando su documento, pues otro tipo de servicios. A partir de ahí lo que queremos es que se acerquen, que pregunten, que se lleven folletería. Todos los casos obviamente pues son muy particulares, son diferentes, pero de manera pues confidencial vamos a poder platicar con ustedes, los vamos a direccionar al área de la competencia que sea necesaria y pues insisto, compañeros de protección de comunidades, algunos servicios gratuitos con agencias y aliados de salud, se están dando cita en estos sobre ruedas para que pues los aprovechemos y empoderemos a nuestra comunidad. En ese sentido, pues tenemos, como bien lo mencionabas, otra convocatoria, es una invitación para el mes de abril, parece que falta mucho, pero en realidad no tanto. Vamos a estar realizando un foro de consulta como parte de estas actividades que está llevando a cabo el Gobierno de México, empujadas por nuestra Cancillería, particularmente por el Instituto de Mexicanos en el Exterior. La invitación es un foro abierto en donde pues, los asistentes el próximo viernes 12 de abril en Morton College estarán pues, participando de manera directa para realizar una consulta con la comunidad mexicana aquí residente en el Medio Oeste. Va a haber 3 ejes temáticos en diferentes mesas que pues van a estar ahí abiertas a nuestra comunidad. Queremos que participen de manera directa para que podamos construir juntos el Plan Nacional de Desarrollo. Es una encomienda que tenemos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y queremos que participen, insisto. Son 3 mesas, la primera de ellas se titula Justicia y Estado de Derecho. Ahí pues se va a abordar el tema de servicios consulares, orientación legal,
participación cívica en México. Posteriormente y de manera a la par se estará llevando otra mesa con bienestar, en donde se abordarán ventanillas comunitarias, vinculación con organizaciones y aliados, al igual que cultura y deporte. Y en la tercera mesa se va a abordar el tema de desarrollo económico. Aquí, por la inversión en México a través de las remesas, el retorno y la reintegración bien importante a México de nuestros connacionales. Insisto, vamos a estar haciendo esta actividad de manera pues abierta con nuestra comunidad en Morton College. Les comparto la dirección, está ubicada en el 3801 South Central. Esto va a ser en Cícero. Queremos que sea un evento en el cual pues los estaremos citando alrededor de las 6 de la tarde. Son los foros consultivos en el exterior y queremos que nos acompañen. Bueno, eso también es muy importante porque luego nosotros tenemos alguna queja que queremos que un servicio mejore, que tenemos una idea mejor para nuestro país y nos la quedamos y luego, cuando ya no es el tiempo, anda uno ahí, ay, me hubiera gustado, lo hubiera dicho, vayamos al foro. Platiquemos con las personas que están en el foro, con los representantes, manejemos la información y digamos nuestras dudas o nuestras preocupaciones específicamente en nuestra situación particular, y a veces nadie la ha tocado en la mesa y podemos sumar el esfuerzo de poder hacer estas consultas y que llegue a más personas la opinión, el consenso al que lleguemos. Es correcto, se aceptan todas las sugerencias de nuestra comunidad, eso es lo que busca este foro de consulta. Particularmente estará encabezado por el director del Instituto de Mexicanos en el Exterior, Roberto Valdovinos, y pues él lo que busca es sentarse con nuestra comunidad. El foro pues va a ser, insisto, el próximo 12 de abril en Morton College. Es un lugar muy adecuado, grande, se espera pues más de 500 personas, así que no se preocupe por el espacio, queremos que nos acompañe. Pues ahí los vamos a estar esperando y por supuesto que vamos a ir, Aranaba va a ir también a ver qué está sucediendo y qué podemos aportar nosotros como comunidad. Recuerde, eso no puede dejarlo pasar. Y pues muchísimas gracias. Este ha sido su foro del Consulado Más Cerca de Ti, este espacio informativo que les brinda desde Aranaba Entertainment, aquí en la Ciudad de los Vientos. Muchísimas gracias, señor cónsul Rodrigo Báez, Luis Adrián, cónsul de prensa. Muchísimas gracias por acompañarnos y seguirnos compartiendo toda esta información de utilidad a nuestros paisanos. ¿Algo más que quieran agregar? Pues como lo mencionaba, síganos en redes sociales, busquen la página del consulado en Facebook como Consulado General de México en Chicago, denle like, denos follow, háganos sus preguntas, sus sugerencias, que con mucho gusto pues les daremos la información que necesitan. Ahí lo tiene. ¿Cónsul? Pues que de Chicago siempre han salido muy buenas ideas que han beneficiado a toda la comunidad migratoria y que pues esperamos que así sea también todo un éxito. El foro del 12 de abril, los esperamos en el consulado y en Morton College el 12. Lo tiene, gente bonita, planéelo y estaremos ahí. Nos vemos la próxima semana en lunes de 3 a 3 y media en este espacio informativo del Consulado Más Cerca de Ti. Nos vemos, bonito inicio de semana. Ya me quiero ir yo de fin de semana. Bonito inicio de semana que estamos empezando el lunes. Nos vemos el siguiente lunes. Bye bye.